vamos a estar charlando hoy con Marión, que ya nos conocimos, ya tenemos trayectoria de charlar juntas, así que bueno, la idea es que ella pueda compartir su historia y yo le voy a ir preguntando mis curiosidades y lo que me guste indagar un poco más, conocer un poco más y quizás también al final, si tenemos un ratito, van a poder compartir alguna consulta, algo que quieran también saber o que se hayan quedado con ganas. Tengo acá el celular para ir controlando el horario porque charlamos y charlamos un montón, entonces así no se nos pasa el horario. Muchas gracias de vuelta a todos y Marión, todo tuyo. Bueno, primeramente quiero agradecer esta invitación porque evidentemente poder transmitir o contar la historia es siempre una emoción y siempre un sentimiento de deber también, porque todas las historias de la Shoah son distintas, cada uno lo ha vivido de otra manera y durante mucho tiempo se pensaba que quizás los únicos sobrevivientes eran los que habían estado en los campos. Los campos han sido una experiencia tremenda, pero cada uno que sobrevivió, el propósito de la eliminación total de la población judía mundial, que se llama la solución final, hace que cada uno de los sobrevivientes ha luchado día tras día para evitar las distintas trampas que lo iban a llevar a la muerte. Campo, fusilamiento, tirado al Danubio o lo que sea. Entonces también cada uno ha tenido alguien que le ha ayudado y que alguien le ha hecho que pudiera sobrevivir. Bueno, la historia mía, que lo voy a resumir lo más que puedo para que sea coherente, que se pueda contar en una hora, es una sobrevive. Nosotros éramos la familia de húngaros. Hungría, el holocausto húngaro era el holocausto más increíble, porque no se puede decir que el peor o el mejor, el menos cruento, pero y más increíble porque empezó cuando la guerra se estaba terminando. Empezó en el 44, marzo de 1944, cuando Europa ya estaba tomada por los británicos, los americanos y los rusos. Así que el país estaba a 300 kilómetros de aquellos que iban a ganar la guerra y el régimen nazi todavía puso su mayor esfuerzo de eliminar a los judíos, no sé con qué fin, porque gastó sus energías y su plata que podría haber gastado en la lucha final, lo gastó en el primer y gran proyecto que era la solución final. Entonces nosotros vivíamos, no digo tranquilos, porque tranquilo no fue nunca, pero digamos sin sufrir deportaciones hasta el año 44. Había leyes judías, famosas leyes de Nuremberg, que quizás ustedes lo han visto. También los judíos no podían tenerse a empresas, entonces muchas empresas tenían como un testaferro y detrás estaban los judíos que lo manejaban. Imagínense que la población judía de Hungría, en la capital de Budapest, sobre 1 millón de población, casi el 30% eran judíos y que ocupaban los cargos que eran los médicos, los periodistas, los abogados y manejaban mucha industria que en aquel entonces históricamente era todavía novedoso. Pero esta época de relativa tranquilidad
salvo para aquellos que los llevaron a trabajos forzados, que eran 2 hombres, que lamentablemente había muchos, terminó el 19 de marzo de 1944. Hungría era aliado de los alemanes, entonces tenía cierta independencia, no estaba invadido, pero los alemanes ya en ese momento tenían miedo que el regente se pasaría al lado de los americanos, de los ingleses, y de alguna manera, sin quitarle el cargo, le quitó el poder, pero eso fue un poquitito más tarde. Pero los alemanes ingresaron el 19 de marzo, hicieron cambiar el gobierno para un gobierno ultranazi, y ahí empezaron las deportaciones. Nosotros, cuando había pequeños incidentes, vinieron a buscar a mi abuelo, que ya era un personaje importante, la comunidad. Mi abuelo ya estaba muerto, mi papá entonces no estaba en casa, y por suerte nosotros teníamos una fábrica, estábamos viviendo en la fábrica. Uno de los obreros salió a la esquina a esperarlo para que no llegue a casa, para que no lo lleve. Fue el primer escollo. Frente a la incógnita de qué iba a pasar, mi hermano y yo fuimos internados en un hospital cuyo director era nuestro pediatra. Nosotros no teníamos que decir que éramos judíos y teníamos que decir que estábamos enfermos. El diagnóstico era tuberculosis, y ahí pasamos, no sé, exactamente 2 o 3 semanas internadas en una sala pediátrica común, sin nuestros padres, sin saber en realidad qué es, por qué estamos bien allá. Por lo que podíamos comprender, mi hermanito tenía, yo tenía 11 años y él tenía 8 años y medio. Bueno, fue bastante problemático. Yo me lo bancaba bastante bien. Mi hermanito tenía más miedo y lloraba por su mamá, pero bueno, me tenía a mí para de alguna manera apoyarlo, y nos fuimos acostumbrando. Mi papá también se internó en un hospital, hicieron una pequeña cirugía, sacaron un quiste para... Después de 3 semanas, como todavía no habían empezado las deportaciones, volvimos a casa, donde entre el 4 y 5 de mayo bombardearon nuestra fábrica. 68 bombas destinadas a una fábrica que producía productos químicos, que estaba del otro lado de la vereda. Se equivocaron y nos bombardearon a nosotros. De ahí tuvimos que ir a una vivienda bastante precaria, y mi papá de alguna manera desapareció del mapa. Es decir, mi mamá lo hizo desaparecer porque teníamos amigos cristianos que estaban dispuestos a esconderlo en su casa, y nosotros fuimos a una estancia, un campito, parando, por supuesto, para que no se escondan, pero a la semana dijeron que era muy peligroso tenernos, lo que es verdad, y nos echaron a la calle. Se quedaron con la plata, eso también, y en ese momento empezaron lo que se llamó el gueto de Hungría, de Budapest, que no era un gueto hasta octubre. En estos días había casas judías, así que casas donde había muchas familias judías fueron, es decir, aquellos judíos que vivían en casas donde no era toda la población judía, fueron llevadas por fuerza a esas otras casas donde vivían más judíos, y finalmente nos hacinaron en casas individuales llamadas casas judías, que tenían una estrella de David en la puerta, con aproximadamente 6 o 7 personas en 2 o 3 ambientes, y
y de donde nosotros podíamos salir 3 horas por día nada más, y el encargado estaba controlando que cada uno vuelva, y si faltaba alguno, tenía que advertir a las autoridades. Bueno, eso fue en el mes de junio. Ahí ya las deportaciones en la provincia se habían acelerado. Había 5 zonas que en ese momento el que dirigía todas las deportaciones era Eichmann, el mismo Eichmann que secuestraron acá en Argentina y que era el logista del gobierno alemán y absolutamente decidido de no quede ni un judío en Hungría. De las 5 regiones marcadas, cada uno fue vaciado de judíos uno tras el otro, con 3.000 personas por transporte, 14 transportes por día, porque esto es lo que podían aguantar las cámaras de gas. Los transportes de Hungría iban todos a Auschwitz, que era un campo de exterminio, no era un campo de trabajo, era un campo de exterminio. Entonces, cuando llegaban ahí, se los seleccionaba los aptos para trabajar, iban a trabajar mientras no estaban desahuciados, y los inaptos, mayores, menores, bebés, etc., directamente a la cámara de gas. Entonces, con los 16 transportes por día de 3.000 personas, era la capacidad de Auschwitz, y eso hizo que en 6 semanas se pudieron eliminar de la faz de la tierra 480.000 personas. Por suerte, después nunca llegaron a la eliminación de Budapest. Budapest, la capital, donde vivían unos 250 o 300.000 judíos, era una gran ciudad. La gran ciudad era más fácil de esconderse, y también colaboraban mucho la embajada de Suiza, la embajada de Suecia, que había toda una industria subterránea de fabricaciones de documentos, de pasaportes, de pases para salvar a la gente. Pero nosotros ya nos habíamos enterado, no yo, porque yo era chica, pero mis padres. De mi historia hay 2 héroes, 2 grupos de héroes. Mis padres, que eran los que tenían que tomar las decisiones diarias y sabían el riesgo que corríamos día tras día, y nuestros salvadores, que voy a contar enseguida. Bueno, un día mis padres entonces decidieron que, después de lo que han visto que pasaba en la provincia, aunque esto fue hecho de una manera muy sigilosa, era difícil de saberlo, pero ellos se enteraron, dijeron: nosotros tenemos que irnos de acá. Ya estábamos en el mes de julio, comienzos de agosto. Budapest fue invadido por los rusos, es decir, el final de la guerra en Budapest era en diciembre, ya faltaba muy poco, pero ellos seguían, si no deportando, también mandaron a Austria 150.000 trabajadores forzados, de los cuales más o menos 80.000 perecieron en la tarea. Entonces mis padres dijeron: de acá hay que irse. Pero irse no era tan fácil. Por suerte estaba ahí el doctor que hoy en día está en Yad Vashem como uno de los justos. Él nos consiguió un pasaporte muy trucho a nombre de un jugador de fútbol bastante conocido.
Para mi papá era petizo, pelado, no tenía el aspecto de un jugador de fútbol y el pasaporte era, seguramente este hombre lo vendió porque se pagaba bien caro. No sé si lo pagó la Resistencia o lo pagaron mis padres, esos detalles no sé, pero era un muy buen pasaporte, pero muy trucho. Tenía un apellido que no era nuestro, nosotros no teníamos documentos para respaldar eso, y mi mamá y nosotros estábamos inscritos como un viajar con esposa y con sus hijos. Y dijimos, lo único que podemos hacer con este pasaporte es irnos a Eslovaquia. Eslovaquia queda más o menos 200 kilómetros de Budapest, queda muy cerca, pero es otro país. Y en el otro país uno puede pasar como cristiano extranjero, si vive muy discretamente y uno pierde el riesgo que lo reconozcan en la cárcel. Mi papá seguía desaparecido, escondido con algunos amigos, y un día mi mamá dijo, bueno, ustedes esta tarde nos vamos a ir y no vamos a volver a la casa judía. Estábamos viviendo en la casa judía todavía desde junio, y un día dijo, bueno, acá no volvemos esta tarde. Yo me voy por mi lado, yo las deposito en casa de una señora que era nuestra costurera remendadora, que vino durante años todos los miércoles a remendar las sábanas, los soquetes y a hacer los ruedos de los vestidos. Ella nos aceptó en su casa y 2 días después nos llevó a la estación del tren, donde nosotros teníamos que subir al tren para Eslovaquia con mis padres. Ahí nos encontramos, subimos al tren, bien tranquilitos. El tren salió para Eslovaquia, frontera, control. Vino la aduana, control de pasaportes, estábamos sentados ahí los 4 enfrentados, ¿sí? Y el aduanero, y esos eran todos militares, y el alemán, y gendarmería húngara, etc., se llevan el pasaporte para controlar, y estuvimos media hora antes que lo trajeran de vuelta. Mi papá, ya les dije que tenía una pelada bien brillosa, estaba lleno de perlitas de transpiración. Mi mamá estaba sentada así, firme. No sé por qué, pero a la media hora dijeron, ok, y pasamos. Enseguida fuimos a un hotelito de montaña, lejos de todo, entre los pinos, con una pileta lindísima, pero lejos del mundo. Y nos instalamos en ese hotel. Dijimos, faltan pocos meses ya la guerra, los americanos de un lado, los rusos del otro, los americanos de arriba bombardeando, los ingleses viniendo desde Normandía, que el 4 de junio fue el D-Day, el día en que tomaron, que bajaron de Normandía, y nosotros del este los rusos. Bueno, y un día estábamos jugando al ping-pong con mi hermanito y vino un señor y dice, ustedes son húngaros. Yo lo miro como diciendo, no sé de qué me está hablando, y dice, nosotros somos húngaros. Ah, bueno, qué lindo. Y le agarro la mano a mi hermanito para que no hable, y dice, nosotros somos judíos, ustedes también, ¿verdad? Y yo lo miro y digo, no sé, y fui corriendo hacia el cuarto. En el cuarto me encuentro con mis padres empaquetando la valija. Resulta que en Eslovaquia, en esa parte, había ya los partisanos, y los partisanos avanzaban, retrocedían, era ya como un lugar de que llegaban los soviéticos. La cuestión es que la Wehrmacht entró, vino de Alemania y se vino a este hotel. Y nosotros hicimos las valijas, no sé si era un auto o un bus, pero salimos
y no teníamos dónde ir, teníamos unos amigos a 50 kilómetros de la alta aristocracia húngara, luterana, 5 hijos, y digo, ¿qué hacemos? Dice, no, vienen a casa, ustedes tienen su pasaporte, son amigos nuestros, vienen. Bueno, al poco tiempo, con esta historia de parte, entonces nosotros nos instalamos a vivir con ellos. Los 5 hijos tenían más o menos nuestra edad, ellos tenían una miss inglesa que nos daba clases, todo era muy formal, muy así como las películas, muy aristocrático y todo. Bueno, al mes, pero estaban todavía los alemanes, pero al mes vino la Wehrmacht también por el asunto de los partisanos que estaban en la zona, y pidió instalarse en la casa, que era la única casa en ese pueblo, así de piedra, una casa del siglo XVII, y pidieron instalarse en la casa. Y entonces las negociaciones y se instalaron en la planta baja, y nuestros amigos buscaron el guardabosque porque ellos tenían un emprendimiento forestal, y el guardabosque nos llevó a la montaña. En la montaña había un matrimonio de campesinos muy sencillos que tenían 2 habitaciones, una casa de adobe, nosotros en una, ellos en la otra, nosotros en la paja en el piso, y ahí dormía la hija con su marido y el bebé que estaba colgando del techo, cuando lloraban, tiraban el violín. Y afuera la nieve, menos 20 grados, un frío terrible, y nadie, no había nada que hacer todo el día ahí arriba. Era desolador. El día llegaron los partisanos allá. Y estos eran partisanos yugoslavos croatas. Entonces en la paja ya estábamos durmiendo 4, ahora 7 más, ya éramos 11. A los pocos días vino una patrulla alemana, un patrullero alemán buscando a los partisanos lo mataron ahí delante nuestro, delante de la casa. Con lo cual, y después nos robaron todas nuestras ropas que servían para el frío, las medias, los guantes, las gorritas, y nos dejaron ahí plantados. Y nosotros no sabíamos qué hacer, sabíamos que vendrían nosotros alemanes a buscar a su compañero, teníamos que irnos. Entonces, bueno, de alguna manera el campesino buscó al guardabosque que nos llevó de vuelta a la casa. Los alemanes estaban viviendo en la planta baja donde está la cocina, y de noche entramos por la ventana y volvimos a vivir con esta familia. Y 2 meses más, así que los alemanes se dieron cuenta y nos estaban alimentando además, porque la cocina estaba abajo y ellos mandaron la comida, porque arriba no había cocina, y toda la familia compartía la comida con nosotros. No voy a entrar en detalles, había algunos incidentes que un alemán subió y la miss inglesa nos escondió, en fin. Pero lo que quiero recalcar que una de los 5 hijos que tenía la misma edad que yo, seguimos en contacto por Zoom ahora. Y un día le dije por Zoom, decime, ¿ustedes nunca le preguntaron a sus papás por qué puso en riesgo la vida de ustedes? Dice, sí, por supuesto, le preguntamos. Y él dijo, ellos estaban ahí afuera y no tenían dónde ir. Si no les abría la puerta, los mataban. Así que no tenía mucho que pensar.
Bueno, esta gente son verdaderos salvadores, son verdaderos gente de calidad y son los héroes de esta historia. Bueno, ahí estuvimos viviendo prácticamente como un cuento de hadas, si no fuera que abajo estaban los alemanes, porque la comida, bueno, no era bien mucha comida, pero panceta y papas, siempre había panceta porque tenían cerdos, panceta y papas había árbol de Navidad, para Navidad, es decir, bastante tirante y distinto a lo que era la realidad. Hasta que un día, bueno, se estaban ya acercando los soviéticos y los alemanes ordenaron que todo el mundo se fuera hacia Occidente. Occidente era alejarse del este y ir hacia Alemania, que los llevaban a los judíos a los campos, también cuando vaciaban los campos los llevaban hacia Occidente, con las famosas marchas, etc. Y nosotros dijimos, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que salir y irnos con ellos. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿y ahora qué? Vamos a salir y van a preguntar, ¿estos quiénes son? Y mi mamá dijo, no te preocupes, ahora el problema es de ellos, ya no es nuestro. Bueno, abajo nos esperaban, acá en el patio nos esperaba un carro a caballo, estos que suenan en las películas, que son así, con la pata y con colchones. Subimos rápidamente, nos tapamos con los edredones de pluma, porque hacía un frío infernal, y cruzamos ahí las Tatras para ir hacia Occidente y parar en casa de otro pueblo donde había unos amigos, y ahí esperamos la llegada de los rusos. Así que, para resumirlo, la historia mía era un poco como los conejos a quienes los iluminan para tirarles y saltan de un lado para el otro hasta que o se escapan o los matan. Bueno, acá terminó esa historia con la llegada de los rusos. ¿Y cómo llegaron a Argentina? Bueno, primero tenían que volver a Budapest, ver cómo estaban las cosas, si había parientes en vida o no. Y había un ambiente tan optimista después de la guerra. Acá se terminó y ahora viene el paraíso terrestre. Mis padres reconstruyeron la fábrica, reconstruyeron el departamento, teníamos yo estaba en un grupo de scouts comunistas, marchábamos en la calle, estábamos decididos a construir un nuevo mundo, pero esto duró poco tiempo. De un sistema multipartidario, poco a poco, el Partido Comunista fue tomando el poder y empezaron a molestar a la gente. Y a los 2 años de haber construido mi papá su fábrica de cero y con el resto de la plata que le quedaba y que le prestó un amigo, mi papá dijo, yo no quiero que me toquen más el timbre de noche a mi casa. De acá nos vamos. Yo, por supuesto, desesperada, porque yo con mis amigos ahí marchando, haciendo excursiones en la montaña y creyendo en un nuevo mundo, no tenía ninguna ganas de irme. Es muy duro la migración cuando uno tiene 13 años, 12 años, 12 a 13 tenía yo en esa época, y que empieza a salirse al mundo y tener su grupo de amigos y sus ideas. De repente que te lleven a otro lado y Bueno, pero así fue. Me tiraron por las orejas, me subieron al tren y ahí va. Y me depositaron en un colegio pupilo en Suiza. Un colegio pupilo inglés en una
Suiza francesa, y mi hermano en otro colegio pupilo. Un lugar supuestamente de paraíso, pero yo la pasé bastante mal, porque yo no tenía nada que ver con estos chicos que hablaban de sus noviecitos, de los bailes y de la musiquita, cuando yo estaba en otra cosa, con el grupito de comunistas y mis amigos, bailar, divertirse, eran frivolidades. Y en la música popular también teníamos que estar escuchando Beethoven, hablando de filosofía, psicología, etc. Y todo ese mundo de chicos que no tenían problemas, y eran más bien chicos que estaban con situación económica holgada, yo me sentía completamente fuera de lugar. También mis padres me dijeron, por las dudas no le digas que sos judía. Ahí después de la guerra uno no sabía todavía cómo eran sentimientos de la gente hacia los judíos. Entonces, bueno, empecé a tomar clases de religión católica, pero claro, pronto la profesora se dio cuenta que no. Un día me llamó y me trató de convertir, me habló de las bondades del más allá y todo esto, y eso está muy bien, muy amable, no me trajo ningún problema, pero yo creí que cometí un error terrible, porque esas ideas de que uno no puede decir que no puede. Y era muy difícil hablar por teléfono con mis padres en ese entonces. Hablar por teléfono era toda una historia internacional, todavía peor. Pero al final logré un par de días hablar con mi mamá y llorando, mamá, ya saben que soy judía. Y mi mamá me dijo, bueno, no importa, dile que sí. Pero bueno, fue una muy dura experiencia, porque esta vez la responsabilidad era mía, ya no era la de mis padres. Bueno, y un día me dijeron, bueno, nos vamos a la Argentina. Argentina, sí, Argentina. ¿Y dónde queda Argentina? América del Sur, América del Sur, muy bien. América, rascacielos, sur, palmeras. No sé por qué yo estaba segura que era un lugar lleno de palmeras y rascacielos. Y evidentemente no chequeé porque no tenía Google. Y bueno, así fue que llegué a Buenos Aires y dije, y esto no es tan diferente a lo que yo conozco. ¿Cómo fue el idioma, llegar acá, conocer gente nueva? Bueno, con el idioma no tuve problemas porque yo tengo una disposición para idiomas, hablo varios idiomas y tengo un talento innato para eso. Como los bebés aprenden la sintaxis, hay gente que eso lo siente. Así que más o menos a las 2 semanas de estar en la Argentina podía agarrar el teléfono y llamar para alquilar un departamento. Eso me acuerdo, en la pensión donde estábamos, que estaba en la calle Posada, entre Callao y Ayacucho, que ahora es un barrio muy elegante, pero no lo era entonces, y la pensión tampoco era muy elegante. Y además tenía la costumbre de lavar el piso de mármol con lavandina. Y nosotros no teníamos lavandina, lavábamos con otras cosas, hervíamos la ropa, etc. Y mi papá estaba descompuesto con eso de la lavandina. Y el día que vio un bife ancho, se levantó de la mesa. Dijo, ¿y esto qué? ¿Con esto qué se hace? Pero bueno, después empezó la adaptación, encontramos una casa en San Isidro, un chalecito que estaba a una cuadra del Casiclub, que permitió a que mi hermano, que
era bastante inquieto, fortachón y rebelde. Encuentre un lugar donde encontrar amigos con quien andar en bicicleta, hacer fechorías y faltar al colegio lo más que se puede en ese lugar tan divertido. Y nos pusieron, y esto creo hoy retrospectivamente, un error, nos mandaron al colegio norteamericano, porque estaba cerca, estaba en Belgrano, y porque los amigos de mis padres nos recomendaron ese colegio, y ya que hablan inglés y no también castellano, ahí no les van a hacer ningún problema, no les piden papeles, nada, vayan al colegio americano. Así que yo estuve, ahí tomaron un examen de nivel, me pusieron en lo que se llama el 8º año, y en 2 años y medio me recibí, porque el sistema americano es más flexible. Uno tiene que tomar un cierto número de materias distribuido de cierta manera, y yo hacía cursos de verano, etcétera, y me recibí. 16. Y tenía ganas de irme a Estados Unidos a estudiar allá, pero bueno, no teníamos con qué, y si bien yo era buena alumna, pero no como para sacarme una beca y irme gratis. Eso ya me dijo la tutora en el colegio, dice, si puedes ir por 1 año, seguramente si trabajas mucho vas a conseguir ayuda, pero así de entrada la cosa no va. Entonces tenía que ir al colegio acá, pero en aquel entonces no había equivalencia, es decir, había equivalencias, pero equivalencias para gente que venía del extranjero. Digo, pero yo también vine del extranjero, sí, pero fue a un colegio en la Argentina que no era argentino, cuando tenía la oportunidad, entonces no le damos equivalencias. Y me di los 60 exámenes escritos en otros 2 años, 1 año, tercer año regular y 6º grado en noviembre, diciembre primer año, en marzo segundo año, tercer año regular, 4º año en diciembre, quinto año en marzo, y ahí me aplazaron en instrucción cívica. Así que me quedé con 1 año colgado después de instrucción cívica en julio. Era, todavía me acuerdo, el plan de Perón para la privatización de los ferrocarriles. Y yo creo que hice una especie de melange con el plan de Perón, con lo que escuché con los comunistas cuando era más chica. Pero la cuestión es que no les gustó. Entonces, tenía un grupo de amigos que eran así sandisidrenses, pero era como que no pertenecía a ningún lado. La mayoría de mis amigos del colegio se fueron al extranjero o a otro lado, y yo no tenía amigos, un círculo de amigos, un grupo de referencia, y eso es bastante complicado. Y todo eso que tenía social que vos contabas antes de la escuela musical, ¿sentiste que eso te acompañó acá? No, justamente no. Para mí esto era otro mundo. Es decir, así como mi hermano tiró todo lo de antes y se copió de todo lo que había nuevo, yo atesoraba mucho lo de antes, que era válido. Nosotros habíamos leído un montón de libros, discutido un montón de cosas, hablado de política y filosofía, de qué sé yo. Y de repente me encontré con chicos que estaban todavía en otra. ¿Y por eso también te abocaste mucho al estudio? Estudiaba mucho porque quería por fin entrar a la facultad.
ya que no podía ir a otro lado, quería ir a la facultad acá. Que yo no tenía nada contra la facultad, salvo que yo quería estudiar fisiología y acá tenía que estudiar medicina porque fisiología, pero eso es lo de menos. O sea, el objetivo era la facultad. Era la facultad y era las ciencias médicas, digamos. Y bueno, me quedaba un año, tenía que preparar mi examen de ingreso, aprendí taquigrafía y máquina, con lo cual la computadora escribo ahora, gran admiración de la juventud de mi familia. Y bueno, y empecé a trabajar. Trabajé en una empresa como secretaria, salí jurando que prefiero ser cocinera antes de ser secretaria otra vez. Pero bueno, no, la cocina sí, yo digo cualquier cosa, menos esto. Y después, bueno, me preparé para el ingreso y el año que tenía que dar el ingreso lo sacaron. Así que parece que estaba dedicada a la lucha. Bueno, después la única lucha que quedó era entregar la libreta universitaria porque había, no era cola, una especie de multitud, porque era el primer año de examen de ingreso limitado, al no haber ingreso había una multitud y lo logré porque un muchacho alto me vio con un libro francés y me preguntó qué es ese libro, pusimos a conversar y entonces él, que era muy alto, pasó mi libreta. Lo conquisté y me pasó mi libreta. Así que ahí empecé medicina, pero dije, mis padres no estaban en muy buena situación económica, estaban recién empezando, mi mamá artista y como artista sabía que no iba a poder mantener o ayudar a mantener la casa. Mi papá hizo una fábrica, se fundió, que no conocía el ambiente. Mamá se dedicó entonces al dibujo de modas al comienzo, hasta que más adelante mis padres armaron una fábrica donde papá era el administrador, mi mamá dirigía la confección y el diseño, y había un yugoslavo que tenía una máquina rectilínea, como se llamaba entonces, que tejía. Entonces yo creí que debería trabajar y justamente ahí donde yo había trabajado, después conocí una chica que había sido la secretaria del rabino Schlesinger, que era el rabino de la Comunidad de Libertad. Y no, perdón, el primer trabajo de la Standard Electric. Yo instalé la televisión en la fiesta, porque lo instaló la Standard Electric y el ingeniero, que era el ingeniero que instaló eso, era mi jefe. Y como anécdota, yo me presenté al trabajo y me dijo que el presidente tenía, le digo que no, que estudié en la misma, que sé hablar inglés, que hablo bien inglés y todo. Y de repente todo mira y me dice, ¿y por qué una chica como usted va a tratar de secretaria y no va a estudiar? Y yo lo miré y le dije, no, el año que viene voy a estudiar. Eso es mientras tanto. Entonces el tipo se rió y me dijo, está bien, la voy a tomar, pero la próxima vez que se presenta un trabajo, no diga eso, no es la mejor presentación. Quiero que me tome para irme. Bueno, eso fue el primer trabajo de Literary y ahí conocí una chica
que me consiguió trabajó en la congregación. Y en la congregación rápidamente me secuestró el rabino y me llevó a su casa. Y era la secretaria de la congregación, pero trataba con el rabino, que era muy interesante porque, bueno, conversamos un montón y él me dictaba los discursos. Y la señora escribía un libro de cocina judía y yo tenía que ayudar a escribirlo y todo eso. Así que eso, y fue una linda amistad. Y eso me duró los 2 primeros años de medicina, que también al final del segundo año me casé. Y bueno, otra vez estaba en la misma situación, no tenía un grupo de amigos, un grupo de pertenencia. Estaban los grupos de chicos que conocí en San Isidro, en la facultad apenas, porque los vi ahí en la facultad, después de la tarde yo salía a trabajar. Era bastante solitario eso, difícil. Tanto que mi mamá, que se dio cuenta, yo estudiaba piano y la música me importaba mucho, y tenía unas vecinas que tocaban mucho piano. Y muy bien, se ve que estaba formándose para la carrera. Y entonces ya eran italianos. Entonces mi mamá un lindo día se sacó el delantal, estaba cocinando, se cruzó y le dijo a la mamá que su hija más o menos tiene la edad de mi hija, que mi hija está muy sola y porque no se conoce ni se amiga. Y me amigué con esta chica que durante unos años era bastante cercano mío, físicamente cercano, estaba al otro lado de la calle y patinábamos en la calle con estas patines a ruedas. Íbamos a los conciertos, etc. Pero otra vez era como un micromundo. Ella después se metió acá en un ambiente de mecenas del arte y conoció a Friedrich Gulda, no sé si alguno escuchó hablar, que era el más grande pianista de mi época. Tiene sus fans, y se casó con Gulda y se fue a vivir a Europa. Bueno, así que donde estábamos con mi historia. Bueno, la vida social, y acabo de mirar el celular y dije, ya estamos cercanos al cierre, así que por ahí podríamos indagar un poquito o abrir este camino de la cultura, ¿no? Porque vos sos una persona que además de estudiar y de ser médica y después toda una carrera profesional, también la cultura para vos siguió siendo algo importante. ¿Cómo crees que viviste la cultura acá o cómo pudiste conectar con ese mundo acá en Argentina? Bueno, primero me conecté con un grupo que se llama el Colegio Músico, que todavía existe, pero ya no es lo que fue. En aquel entonces estaban todos emigrantes alemanes, grandes músicos, y ahí había conciertos. Yo estaba en el coro, era muy lindo, hicimos conciertos hasta en el Broadway, que en el Broadway, el Teatro Broadway, en aquel entonces se hacían conciertos, y en el Colón, así que esa época del Colegio Músico fue muy lindo. Ahí iba con esta amiga que te dije, y después me casé. Y cuando me casé, bueno, otra vez se me complicó un poco socialmente, porque primero nos fuimos a Francia, después volvimos, después yo pretendí estudiar y hice un año más después de estudiar porque empecé a tener hijos. Es decir, las cosas se complicaron, pero la música siempre fue muy importante y también el arte. Y con los chicos tenían, cuando estaba embarazada
tercero hubo un cambio en el programa de la carrera de medicina, volví a la carrera de medicina y me casé con alguien que le gustaba mucho el arte, que también venía de una familia de marchands, de objetos de arte, platería y muebles antiguos franceses. Y bueno, y después del resto de mis años de casamiento, que duraron 40 años, después me separé, nos separamos e hicimos una pequeña colección de arte que fue importante, de arte argentino, mezclado con algo de contexto internacional. Y después de mi separación me ocupé de esta colección que está acá en Argentina y me puse a trabajar en el Museo de Arte Moderno, en la Asociación de Amigos, y también como mano derecha de la directora Laura Buccelato en ese momento. Y fue una lucha ardua porque ese museo prácticamente no existía, y lo que es ahora, si ustedes lo conocen, pasaron años y años y años, en los 18 años que estuve ahí, en que se hicieron maravillosas muestras con 2,50 pesos, a todo a lucha y a pulmón. Mi casa era donde venían prestados los manteles y la plancha para la fiesta, y donde alojaban artistas, pero fue muy divertido. Ahora, por suerte, es un museo que es un orgullo de Buenos Aires, y después que termine acá, a las 6 voy a ir a la asamblea. Así que siempre estuve, digamos, muy en contacto. También con mi ex marido y unos amigos habíamos fundado una organización que se llamaba la Fundación San Telmo, que no sé si ustedes, algunos son muy jóvenes, no lo conocen, cerró en comienzos de los 90, y que está en la calle Defensa, que también había muestras, música, literatura. Así que las artes me acompañaron en mis tareas toda la vida. Y ahí sí, por fin, conseguí el grupo de amigos, el grupo de pertenencia que tanto tiempo me costó. Todo llega. Todo llega. Y sentís que todo eso que esa Marión de 11, 12, 13, 14 años tenía ganas de hacer, o soñaba, ¿sentiste que en todo este recorrido pudiste traer de esa época? ¿Pude qué? ¿Pudiste traer de esa Marión que quería Sí, luchar por algo distinto? Absolutamente, absolutamente. Lo que sí tuve la suerte de tener ganas de luchar y no preocuparme si fracasé. Tuve en ese sentido un problema muy serio, porque con un amigo médico fuimos yo trabajé en el hospital Ramos Mejía, fue el primer hospital que quiso tener un centro de trasplante de médula, y se instaló todo, y después cayó al agua por cuestiones de los sindicatos y de qué sé yo, y yo renuncié a eso, pero igual lo pasé bien construyéndolo. Es decir, uno tiene proyectos, los hace si salen bien, ¿no? Y volver a pensar que ya Se hace otra cosa, me fui al museo, las cosas en el museo. Ahora es un poco así, rápidamente. ¿Y qué te gustaría que ellos como docentes, qué te gustaría que se lleven de este encuentro? ¿Qué te gustaría que puedan transmitir de toda esta historia que hoy comparten? Bueno, compartí muchas cosas muy distintas, y seguramente cada uno va a
llevarse una parte, porque cuando uno escucha algo siempre se focaliza en algo y deja el resto. Pero espero que estén conscientes de lo que significó el Holocausto y lo que el hombre es capaz de hacer, porque finalmente estábamos hablando de un país educado, culto, como la Alemania nazi. Si uno no se cuida y no cuida la democracia y las ideas, es muy, no digo muy fácil, pero muy posible o factible que una idea tan loca como crear un mundo de personas rubias y de ojos azules y considerar que aquellos otros que no lo son personas de otra categoría o bastante buenos para exterminar o esclavizar. Fue una cosa absolutamente monstruosa. Creo que eso más la industrialización de esa idea fue algo que nunca ha ocurrido. Y hoy en día con la computación y con todas las cosas, con la inteligencia artificial, también uno tiene que estar muy atento, ¿no? Porque una vez que el mal toma el poder, es muy difícil deshacerse. Gracias, y yo, si me permitís, me quedo con esta fuerza que tuviste y que transmitís cada vez que contás, esta fuerza de volver a empezar, de siempre tener un objetivo y ir hacia ello, que lo contás y que se nota que lo trajiste también de tu familia, de tu papá, de tu mamá, que lo intentaron, que siguieron, que fueron por más, y se nota en tu relato eso, que nunca abandonaste lo que querías, y eso es lo que yo recorté, me llevo de toda tu historia, y otra vez gracias por compartirlo. Bueno, gracias yo fue muy agradable estar con ustedes todos y bueno,